Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Semilla Podcast. Hoy tenemos a Rebeca Podio y a Susana Blanco. Rebeca Podio es autora e ilustradora de libros infantiles, psicoterapeuta, naturópata, diseñadora gráfica con muchos años de experiencia. Eso la llevó a escribir un libro que ya está publicado que se llama El sueño de Melania, aprendiendo a amar. Un libro que cuenta la historia de una niña que no se termina de encontrar a sí misma, que tiene un perro llamado Moji, que la lleva en un viaje espiritual con la intención de enseñarle a amarse a ella misma. Susana Blanco es psicóloga infantil y juvenil, psicopedagoga, experta en trastornos del espectro autista, que lleva más de 10 años trabajando en su propia consulta con sus pacientes y ha ayudado a un montón de familias. Susana de muy pequeña tuvo el impulso y la motivación y el descubrimiento de su propio talento para empatizar con sus compañeritos y por ende también querer ayudarlos. Les agradezco y nos vemos en la entrevista. Al final, ¿no? Del embarazo también como que he cogido esta... Bueno, yo de pequeño mal hábito, ¿sabes? yo iba así, ¿eh? ¿Sí? Mi postura normal era esta, así. Mucho tiempo, no solo de pequeña. y aparte me ha hecho mucho, o sea, también en yoga, fisio, osteópata. Mi madre no, mi hermana. A mí la mía sí. Ponte recta. No, y bueno, y familia, sí, lo de ponte recta, ¿no? Saca pecho. Sí, eso, no me acordaba. No, pero al final saca pecho. Ese no es el mensaje, ¿no? Al final, porque a mí que me digan saca pecho, por eso intento como ser suave, porque que claro, te digan justamente saca pecho, ponte recta. Sí, exactamente. Me siento que me estás, pero es por un tema de autoestima, me estás diciendo que no estoy bien, ¿no? Que me estás viendo algo que no está bien en mí. Y al final es cuidar y decir, no, a lo mejor pues estoy más tímida, estoy más recogida y esta postura me cuida, ¿no? Pero a lo mejor si me abro y me relajo, ¿no? Como suelto esta tensión, me puedo abrir más y comunicar mejor, ¿no? Y el lenguaje, sobre todo, cómo te transmite la otra persona pues esto, bueno, ¿no? Te estás transmitiendo lo que estás sintiendo en ese momento. Entonces, al final, lo que es importante es cómo lo puedes cambiar, ¿no? Adentro de darte tu cuenta. De decir, bueno, es que tengo una tensión que me hace recogerme. No, a lo mejor me tengo que relajar y soltar esa tensión. Sí, me está recordando otra vez al capítulo ¿Del cuento? Del cuento, sí, es que, claro, como... Es que soy el cuento. Sí, oye, ¿a qué cuestas? Lo tengo muy presente y además que últimamente nos hemos visto más, pues aún lo he cogido más ¿no? Ahí en el centro. Vamos, que tengo que hablar más. Con los niños. Sí, ¿no? Porque además es que lo que decíamos, ¿no? Cada capítulo transmite un valor, ¿no? Algo para reflexionar. Y luego de ahí se puede extraer muchísimas cosas, ¿no? Lo que tú decías al final, ¿no? Pues esto no había caído, o esto... Pues claro, porque de ahí tú puedes hacer un montón de dinámicas con los niños, ¿no? De reflexión, para trabajar la autoestima. Al final tienes que trabajar muchas cosas. No solamente el verse en el reflejo del espejo, cómo te ves, muchas más cosas. Exacto, ¿no? Va más allá. Lo que pasa es que en un cuento no te da tiempo de poner toda esa información, pero por lo menos estaba mi intención de decir... pero se transmite. Bueno, se transmite, exacto. Yo no puedo porque no tengo las herramientas suficientes para poder poner en un cuentito todo resumido, pero puede dar pie a que otros sí lo hagan. Entonces, para mí es abrirlo a que otros desarrollen más cosas. A mí me gusta mucho, es que son muchas cosas. También me viene a la cabeza, ¿sabes? El capítulo esto lo he hecho, ¿eh? Y esto lo hice hace mucho tiempo, el capítulo para trabajar el duelo. Rebeca, ¿tú no te habías dado cuenta? Sí. El del señor Bigotes. Lo hice a posta. Pero para trabajar con los niños es importante en la despedida y tú lo nombras, ¿no? Y cuántos niños he tenido, ¿no? Que se le ha muerto un yayito, ¿no? Se ha ido una yayita. Bueno, incluso animales que también forman parte de tu familia, ¿no?
Y muchos niños que tengo, pues al final, pues sí que tienen, pues, ¿no? Por ejemplo, yo suelo tener muchísimos niños autistas. Sí. Muchísimos, ¿no? Y entonces, claro, esto al final, ¿cómo lo enfocas? Pues tienes que transmitirlo al final algo fácil, con un libro, algo que no sea tan directo y que ellos puedan crear su propia despedida, ¿no? Sí, es que ese capítulo, bueno, esa página para mí es bastante importante. Mucho, yo hubiera hecho Porque del origen, o sea, de dónde viene el señor Bigotes, es que yo de pequeña se murió mi bisabuela y fue súper... Bueno, yo creo que para una niña de 5 años no fue muy bien llevado el tema de la muerte en ese momento. Y años más tarde, cuando hice mi terapia, trabajé ese sentimiento que se quedó allí traumado por sentirme culpable por la muerte de mi abuela. Sentías culpable. En una parte inconsciente de mi mente. Entonces, en el proceso que yo hice luego de mayor y el tema de las constelaciones familiares que me encantan, y la psicoterapia y tal, siempre hay momentos que te dicen escríbelo, materializa lo que sientes, porque escribiendo y a través de las cartas, que antiguamente hacíamos cartas, no emails, porque ahora parece que sea retro, ¿no? No, pues sí, pero expresar, ¿no? Mediante el papel. Cuando escribes esas emociones las plasmas en algo físico y como que las puedes soltar, si no es que no las puedes compartir con otra persona. Es como la creatividad y el dibujo, ¿no? Sí. Cuando no le puedes poner palabras a algo, dibuja. Y algo saldrá y algo se liberará ahí, ¿no? En ese dibujo. Sí. Y el señor Bigotes, más recordé una anécdota que me pasó en el colegio, en EGB, que llevaba una muñeca que me regaló otra abuela del pueblo y la llevaba y no se podían llevar juguetes, pero yo llevaba juguete y me desapareció. Y para mí también fue un trauma que me robasen mi muñeco. Y pensé, qué bien me hubiera ido en aquel momento de niña poder haber escrito una carta a ese muñeco porque para mí era muy importante, igual que mi abuela. No te pudiste despedir ni de la muñeca ni de Entonces, para mí, poner el ejemplo para un niño de escribir hacia un objeto y dejar el pie de decir, puede ser un objeto, puede ser una persona, puede ser... Pues era darle esa herramienta, ¿no? De dar una idea a unos padres o a alguien que... Lo que pasa es que no todas las familias al final están de acuerdo de que los niños estén presentes, ¿no? O que sepan de la muerte. Muchas familias lo suelen esconder o le quitan importancia, no se habla, no se habla. ¿Está grabando? Porque es que esto luego repetirlo va a ser muy difícil. Sí. Vale. Estoy grabando todo. Decía yo, porque... Pues lo que decíamos, ¿no? Que las familias muchas veces no son conscientes de la importancia de la despedida, que da igual la edad que tengamos. Yo eso lo he transmitido, ¿no? Con las familias que llevo. Tiene que haber una despedida, tiene que haber un duelo. Da igual que tenga 5 añitos, que tenga 6. Por ejemplo, una de las dinámicas del sueño de Melania, ¿no? de tu libro, con el capítulo del señor Bigotes, a mí se me ocurrió, aparte de poder escribir, claro, pero ¿y si ese niño pues todavía no está en el proceso de la escritura o proceso lector? Exacto. Pues a mí se me ocurrió de poder, pues a lo mejor hacer como una excursión en familia, poder coger piedrecitas y esas piedrecitas las poder pintarlas, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pinta esta piedrecita como tú quieras y la pones en un lugar del bosque y significará que eso, allá donde esté ese abuelito o esa abuelita, pues le llegará, ¿no? Uh-huh. Y ellos, pues enseguida, ¿no? Sí que se abren a hacerlo, sí, porque claro, el tema de la despedida, ellos no eran conscientes de que se tenían que haber despedido. No hace falta físicamente, al final no hace falta. Puede ser, ¿no? Espiritualmente o puede ser, ya le llegará. Pero al menos tú te has quedado tranquilo o tranquila de poder transmitir esas palabras. Y lo he hecho con el capítulo del sueño de Melania, para que veas que hay tantos valores a transmitir y a mí se me ocurren cosas y voy haciendo. Sí, es como ahora me viene, por ejemplo, el de cómo a mí también me pareció muy chulo el imaginarme cómo sería de aquí a 10 años. Sí. Sí. Y que fuera totalmente libre. O sea, algo loco, ¿no? O sea, da igual, olvídate de cómo eres, ¿no?
A lo mejor para un niño pequeño, tan pequeño, no tiene esa A partir de ¿no? 8 añitos o así, Pero sí que lo he hecho. a partir Sí, de sí. 8 o 10 años, pues es como, ostras, que puedo imaginarme, porque está mucho la frase de sé quien tú quieras ser, ¿no? Y todo esto que es Sí. maravilloso, pero ¿cómo? Claro. ¿Cómo? Descríbelo, siéntelo. Sí, o la presión de No. pues tú tienes que ser médico. Porque Exacto, pero no. ya seré yo lo que quiera ser, pero ya hay una presión social. Cuidado con Exacto. esto es muy importante Sí, también. Sí, ¿eh? sí, la presión social total. Sí, pero esto, por ejemplo, ¿no? De aquí a 10 años. Y muchas veces se sorprenden, decir, uy, pues no lo sé, ¿no? Pero siempre hay una cosa que dicen, pues a lo mejor, sí, pues tendré mi casa, tendré mi mascota. Salen mucho con los niños el tema de las mascotas, de tener un compañero, ¿no? Una compañera de vida que no sea, a lo mejor. Una persona. Exactamente, sí, han salido. Bueno, también sí, no sé si ese comentario te han hecho si son hermanos o si tienen hermanos o están solos, ¿no? Con los niños que lo he hecho son hijos únicos. Curioso, mira. Porque no lo había buscan eso. pensado. Sí, es que yo me he dado cuenta Sí. por mi hija y por mí, aunque he tenido una hermana, pero cuando me vine aquí, que estaba sola, por así decir, tenía mi pareja, pero él trabajaba, bueno, pasaba muchas horas sola, buscaba una mascota. Entonces relacioné el tener una mascota pues con esta necesidad de tener ese amor incondicional, ese juego, ese, ¿no? Porque un perro o un animal, un gato o un conejito, ¿no? Pues es como, ay, buscar ese amor y ese juego con algo inocente, algo delicado. Que nunca te van a fallar, ¿no? Es aquello de... Exacto. Sí. Bueno, y eso también, a veces te fallan, pero a su manera. Bueno, pero eso es profundo también, Sí. ¿no? Porque los animales, claro, al final no son personas, sí. Ellos sí que te dan ese amor incondicional y vienen y... Sí, por eso puse al perro, al Moji, que era el guía del cuento. Sí, es el protagonista. El prota. Y eso les atrae mucho a los niños, por eso. Y cuando les dije a los niños que el perro era de verdad, se emocionaron. ¿En serio? ¿Existe Moji? Sí. Existe Moji. Existe. No tiene alas. Ver. Lo siento, Bueno, esto tengo que hacer spoiler. Pero... Las tiene, son invisibles. Las tiene. Sí. Las tiene porque que este perro también tiene muchos años, ¿no? Ya. Sí, tiene 15 años. Y bueno, a mí lo que me gusta cuando lo miro es que está ahí. O sea, somos uno, los dos. Sí. Cuando estamos juntos. Y es muy bueno. Yo tuve la oportunidad de conocerlo y enseguida, bueno, que no... A veces hay perros que sí que se ponen a ladrar, o sea, bueno, por miedo, ¿no? También a desconocidos, pero enseguida, ¿no? Se dejó tocar y estaba súper cariñoso ahí contigo. Sí, me hizo ilusión también conocerlo, porque ¿sabes? Que existe el perro del cuento. Y es cariñoso, sí. Sí, pero es un perro que vino cuando yo lo adopté. Es un perro que he adoptado de una protectora. Era un perro de cazador que había sido maltratado como la gran mayoría de perros. Pero justo este estuvo con cazador, o sea, lo enseñó a cazar. No estaba cuidado porque venía con la enfermedad de las garrapatas, la Ehrlichia, que es como una leucemia en la sangre. Y pasamos 2 años trabajando sus miedos. Porque llegaba un hombre y se meaba encima. Lo sacaba a la calle y pues ladraba. O sea, ahí donde lo ves, el buen perro, el buen tranquilo, los 15 años. Por miedo, lo que claro, decimos. entonces al final, tanto animales como personas, ¿no? Como los niños, como todos. O sea, somos seres humanos, somos mamíferos, ¿no? Todos, aunque un perro no tenga palabras, un animal no tenga palabras, está claro que tiene sentimientos. Y él lo pasó muy mal. Y ahí yo también me sentía identificada con él, porque yo siempre he dicho que vengo de una familia desestructurada, en la que en un sostén, que me los quiero mucho a mis padres, que está todo, aceptado, que entiendo toda su historia, pero yo como niña no tuve un sostén emocional cuando yo lo necesitaba. Y al final Moji
ponerlo en el cuento fue yo he tenido que ser el sostén para él también, ¿no? Ayudarlo, acompañarlo a deshacerse de esa rabia, esa ira de ese señor que le pegaba y que lo maltrataba y demostrarle que se puede hacer el camino de otra forma, ¿no? Y ese El cariño. El cariño. El amor. Cariño, amor y que se pueda juntar con personas y que se deje, pues eso, cuidar por todos porque sabe que el que hay al lado no le va a hacer daño, ¿no? Y un poco es eso, la autoestima también, ¿no? Porque al final cuando alguien tiene autoestima baja es porque se tiene que proteger, porque su sistema nervioso está alerta y está en tensión todo el rato. Estoy acaparando el micro, perdón. No, por favor. Por favor. No, pero es superinteresante. Y creo que estamos hablando es muy importante. Que es muy importante, ¿no? Esto, el entender que cuando hay una autoestima, que al final el principal conversación que tenemos aquí, tanto lo que estás haciendo tú, tu trabajo con los niños y lo que yo intento hacer con los cuentos, es el demostrar que hay otro camino, que al final lo que hay que reforzar es esa autoestima. Las fortalezas. Dar fortalezas que tienen cada persona, cada niño, cada individuo. Claro. ¿No? Las fortalezas que tenemos y no tanto las debilidades, ¿no? Exacto. Porque hay muchas fortalezas y encontrarlas también y descubrirlas. Al final es esto, ¿no? Exacto. Esto de la autoestima es complejo, pero es tan importante, pero al final lo aprendemos ya desde pequeños. Eso, cuando tú decías lo de la familia desestructurada, pues yo me siento muy identificada también, ¿no? Porque es verdad, mis padres han hecho pues lo que han podido, ¿no? Pero es verdad que desde pequeña yo también he sentido, quizá por eso hoy pues me dedico a lo que me dedico, ¿no? Porque a lo mejor desde pequeña todo el tema, a mí mis padres se separaron, cambié mucho de colegio, mucho de vivienda. Al final todo eso a una niña de 6 años pues al final le afecta, ¿no? Que lo pueden llevar mis padres lo mejor que pueden. Pero luego tú cuando te conviertes, ¿no? Ya en una adulta dices todo lo que he pasado, ¿no? O también echar de menos. Y esto de la carta también se me ocurría. Yo cuando dejé mi colegio de muy chiquitita lo echaba mucho de menos a mis compañeritos, a mis amigas. Y hice una carta y me hicieron una carta y todavía la conservo. Imagínate lo importante que fue, ¿no? Y todos los cambios que he tenido a nivel emocional y social y adaptarme. Pero yo no considero, por ejemplo, que tenga una autoestima baja. Que eso también es súper importante. A pesar de lo que puedas pasar, al final eres tú. El reforzarte a veces pues te hace más fuerte la situación. Ser resiliente, tener la capacidad de... Sí, la palabra resiliencia, mira, pues la digo mucho con los niños, sobre todo un poquito los niños más mayores, porque los chiquititos, pero sí que la he repetido mucho en las sesiones con adolescentes, ¿no? Que también han pasado por procesos emocionales también muy difíciles o síndrome de también un poco de estrés postraumático, de cosas en el colegio, bullying, bueno, ahora mismo temas súper profundos y complicados. Y también esa palabra la he utilizado mucho, ¿no? El ser resiliente, sí, yo creo que al final somos resilientes, ¿no? De nuestra historia. Me trae muchos recuerdos ahora de cuando era pequeñita, ¿no? Pero estoy orgullosa al final de poder ayudar y acompañar a familias, que al final también esto es un granito de arena que aportamos en el mundo, ¿no? Para un mundo mejor, lo que decíamos. Sí, que quedaba como la frase happy, ¿no? Pero al final es que queremos un mundo mejor, ¿no? Queremos niños que tengan una autoestima sana y que sepan cuidar y que sepan empatizar, ¿no? Y que no sea todo egoísmo, ¿no? Desde el ego. El respeto y también el tema de la privacidad y sobre todo el tacto saludable. ¿Sabéis lo que es lo del tacto saludable? Yo hace mucho tiempo lo explico porque me parece también muy bonito y es un tema, yo lo lanzo, y si no ya... Hace mucho tiempo, antes de ser madre, curioso, ¿vale? Pero ya me había despertado pues, el ser madre, pero todavía no podía serlo, ¿vale? Y entonces hice un curso de masaje infantil. Masaje infantil para bebés. ¿Vale? Además es a nivel internacional, aquí en España las siglas son AEMI, ¿vale? Y bueno, y se lo buscas por internet, tienen Instagram y se dedican pues esto a formar educadoras de masaje infantil que puedan ayudar a los papás, ¿vale? Porque yo nunca toco a los bebés. Yo tengo un muñeco
¿vale? Que parece un bebé de verdad, y a través de ese muñeco en las sesiones, que luego a partir de hacer ese curso yo me convertí en educadora de masaje infantil, los papás venían con sus bebés y yo lo que intentaba transmitir a partir del masaje y de ciertos movimientos es el tacto saludable. Ya desde pequeños, el transmitir cómo nos deben tocar y el dar permiso. Fíjate que en los cursos y todo, no sé si te suena, si alguna vez lo has escuchado, en los cursos y todo pedimos que los papás y las mamás den permiso, o sea, pidan permiso a los bebés. Aunque los bebés no hablen, pero tú por la cara, el movimiento, tú sabes si están predispuestos a que les hagas el masaje, por ejemplo, de la barriguita o de los cólicos, ¿no? Y eso es muy bonito. Y en las sesiones pues surgen muchas cosas también pues esto, ¿no? De la maternidad, de dudas, de cómo hacer. Y cuando tú te apuntas en un curso de masaje infantil no crees en esto del tacto saludable. ¿Qué es esto del tacto saludable? Pues sí, ya desde pequeños, ¿no? Para prevenir el abuso infantil, ¿vale? Total. Ya desde pequeños se ha de enseñar cómo tiene que ser ese tacto, ese acercamiento. Eso es muy bonito. No sé, me vienen cosas. Eso es muy bonito. Sí, porque yo desde la parte que yo conozco de la bioenergética, de la parte más energética, ¿no? Que he hecho de psicoterapia corporal, ¿no? La memoria celular, es muy importante porque esto lo comentamos la otra vez que hablamos sí, pero comenta lo que es muy interesante. De que, claro, el bebé no tiene palabra, pero sí siente en la piel, la memoria celular. Entonces, lo que tú decías, ¿no? Pues si yo te toco, aunque no te esté hablando, te puedo tocar desde lo que yo siento de amor y cariño, o desde la rabia o el enfado, o desde la inseguridad. Hasta la inseguridad se puede transmitir. Sí, totalmente. ¿No? Y es importante tomar conciencia y llevarlo, es muy bonito el trabajo, ¿no? Llevarlo a los bebés y darnos cuenta de que son un ser que, aunque no hable, es súper sensible. O sea, todo lo está absorbiendo a través de la vista, del oído, de la piel. O sea, es súper importante. Sí, sí, sí. Porque luego esto es lo que venía a decir, sí. Cuando haces un proceso terapéutico a través del cuerpo, cuando eres mayor, aparecen memorias de emociones, cuando trabajamos con el inconsciente, aparecen memorias que no tienen palabra y es solo contacto con la piel, o es un sonido, o es un olor. Y es porque ese trauma, ese bloqueo emocional se quedó en esa edad, en ese bebé. Y cuando te abres en una consulta en confianza, pues salen esas cosas. Qué bonito. Uy, qué tema más profundo estamos. Sí, este es... El tacto saludable, sí, al final, si no, exactamente, si nadie te lo transmite, bueno, o depende también de donde te hayas criado, ¿no? En el entorno que te hayas criado. Al final, por ejemplo, de lo de dar besos. Yo a veces, claro, por ejemplo, yo soy muy cariñosa y muy cercana. Y en las sesiones con los niños, pues quizá también las familias eso lo valoran mucho, ¿no? Pero siempre con mucha educación, con mucho tacto, decir, si yo tengo que a lo mejor preguntar, hey, ¿te puedo dar un abrazo? Ya sé que a veces los abrazos salen espontáneos, pero es muy importante también pues saber si esa persona está dispuesta, ¿no? Y yo, como tengo eso en la mente, pues intento ver si esa persona pues pueda recibir mi abrazo, y a veces pregunto, ¿no? Y sobre todo con niños autistas, que es lo que decíamos antes, mi trabajo también tengo muchísimos niños, ¿no? Y familias. Entonces, claro, yo muchas veces rechazan eso, aunque son muy cariñosos, también, pero tengo que preguntar y me sale. Pero luego el tema de los besos, por ejemplo, cuando tú eres bebé o eres pequeñito, siempre te dicen, uy, dale un besito, dile adiós a la vecina, dale un besito a la vecina. ¿Por qué tengo que dar? Eso se ha divulgado mucho, y en las redes y cada vez más, cuentos también. ¿Por qué? Hay un cuento que me gusta, que no sé si tú sabes, la colección de los tentáculos de Blef. También, sí, lo he visto, sí. Pues también los voy usando en las sesiones, también como tu libro, ¿no? El sueño de Melania, porque hay uno que habla del secreto de Blef. No voy a dar más spoiler, pero sí que trata sobre eso, ¿no? ¿Por qué nos obligan a dar besos? Pero, claro, y si no quiero, y si no tengo esa confianza con esa persona, qué importante es esto, ¿no? Que lo tengamos en la mente con los niños pequeñitos,
Sobre todo porque luego nos terminamos convirtiendo en adultos complacientes, ¿no? Y terminamos haciendo cosas que no queremos hacer porque queremos que eso es la vida. Agradar, sí. Y aparte también la sensibilidad que tienen, ¿no? Porque muchas veces la ansiedad, ¿no? La famosa ansiedad también les entra, ¿no? Que a veces se ha dicho también en redes divulgando como que la ansiedad no existe. Bueno, claro que existe. Al final no deja de ser una emoción más, una angustia. Si no quieres llamarle ansiedad, llámale... Bueno, ¿no? para eso está la peli de Inside Out, ¿no? Eso iba a decir, ahora ¿no? Está, exactamente, relativamente que nueva. lo hacen muy gráfico, ¿no? Muy visual. Es Sí. un cúmulo de emociones. Ansiedad. Sí. Es la que está... Todas las voces están ahí. Lo exageran un poco, Lo exageran un poco, pero está muy bien la película. Al final los niños, bueno, ahora han descubierto que hay una emoción claro, más, ¿no? está bien. Por lo menos, exacto. Por lo menos saben que sí está. Sí. Y el estrés infantil pues también existe, ¿no? Al final esto también, no solamente pues en los niños autistas también que llevo en las sesiones con las familias, sino otras familias que me vienen, no sabemos qué le pasa, pues te le duele mucho la barriga y el médico pues a lo mejor han descartado el pediatra que fuera algo pues orgánico. Vale, vamos a ver, pues al final es emocional. Al final lo sacas y bueno, pues en el cole ha tenido un proceso o en casa y al final es emocional, que el cuerpo, lo que tú decías antes, ¿no? El cuerpo Rebeca, lleva la cuenta, eso es un libro. pero es eso, a partir del cuerpo, pues también, ¿no? Expresamos. Exacto. Y la barriguita pues al final está conectado, ¿no? El intestino, Sí. el estómago con Exacto. emociones. Cuando tú tienes una emoción, automáticamente el cuerpo se tensiona, ¿no? Si lo exageramos, ¿no? Cuando uno está triste, pues ya, o sea, en el teatro, ¿no? Como hacen las expresiones, pues eso pasa con las emociones dentro del cuerpo. Lo que pasa es que hemos inventado, ¿no? El cómo disimularlas, ¿no? Esas tensiones y entonces poner una postura. Pero eso no significa que por dentro haya un órgano, ¿no? Como es el estómago, que también está muy vinculado en cómo me muestro al mundo. Y si tengo algo que no he digerido, es que hay una emoción que no has digerido, o una conversación con alguien, o un enfado con alguien, no está digerido y te empieza a doler el estómago, te empiezas a encontrar más los niños que vomitan. Bueno, es que Claro, pues como, al final. o sea, tanto adultos como niños, ¿no? O sea, Sí, por supuesto. ahora me ha venido, justo cuando te estaba diciendo esto, me ha venido la imagen de hasta he visto a un niño vomitar porque no puede sostener las emociones, ¿no? Entonces el cuerpo habla. O sea, Sí. cuando uno no es capaz de gestionar lo que está pasando por dentro. ¿Cuáles son esas situaciones que pueden provocar estrés en los niños o en las niñas y de qué manera nosotros los adultos podemos abordarlas? Sí, a ver, yo hablo también de la experiencia que tengo yo como profesional, lo que yo me he ido encontrando. Tampoco no es algo que sea, ¿no? Pues, fijo, pero sí que situaciones, por ejemplo, ¿no? De que a lo mejor este estrés puede ser pues el tema de que tenemos como padres, yo no sé si de momento no lo he tenido, porque mi niño, yo soy madre de un niñito de 2 años, todavía no he tenido esa sensación, pero sí que pensamos lo que decías antes, ¿no? Al final queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿no? Y queremos que aprendan de todo. Entonces, como que nos entra, ¿no? Los nervios de, vale, pues yo quiero que mi hijo aprenda piano, yo quiero que mi hijo aprenda que aprenda a defenderse, porque si no aprende a defenderse, yo de pequeña no. Y entonces te vienen también tus miedos, que esto hablaremos también mucho. Rebeca también tiene que hablar mucho sobre eso, ¿no? Por el tema también de tu libro, que también sale Sí, esto, creo ¿no? que será en 2 podcasts. Sí, es que tenemos mucho que hablar. Al final, el miedo hace que, claro, que también puedes dejar al niño elegir, pero yo tengo familias que los niños, o sea, van a todo. Te prometo, es que si van a inglés, el inglés es súper importante. Eso no puede faltar, quieran o no quieran. Inglés, taekwondo, música, ballet, y dices, vale, ¿y cuándo tienen tiempo para jugar? ¿Cuándo tienen tiempo para estar contigo, ¿no? O con su mamá, con su papá? Y eso lo intento transmitir mucho. Tenemos que parar, familia. Yo no digo ahora que lo quitéis de todo, pero vamos a reducir. Vamos a buscar momentos, ¿no? En eso estarás tú también de acuerdo, ¿no? De calidad, momentos de estar presente, que esto también lo comentábamos el otro día, ¿no? Qué importante es la atención consciente en ese momento. Si no tienes tiempo porque tenemos mucho trabajo y muchas cosas que hacer, el poquito ratito que tengas con tu hijo, dedícale, escúchale, estate presente. Y eso yo creo que es una de las cosas que suelen pasar, ¿no? Y al final los niños, pues, no sé qué le pasa. Bueno, al final es que tiene tantas cosas que no tiene tiempo libre. Sí,
Sí, porque cuando educamos así, ¿no? Con claro, tú imagínate, bueno, yo pongo por mi ejemplo, a mi hija también intento hacer las cosas diferentes, ¿no? Pero desde mi propia vivencia, ¿no? Porque he tenido que explorar muy profundo. Entonces, yo me he dado cuenta también de esto, ¿no? Que el estrés, o sea, claro, si ya desde tan pequeñito tienes esa sensación de no tengo tiempo o tengo que hacer muchas cosas, el sistema nervioso está todo el rato en tensión. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer no sé qué. Y eso crea un estrés en el que no te permite fluir y dar un espacio de vacío, ¿no? Además que en la meditación te dicen que pares, ¿no? Pero nosotros estamos enseñando de niños y si de niños no tenemos eso aprendido, ¿cómo lo vamos a hacer de mayores? ¿Y cómo vamos a retener esa ansiedad? Pues de mayores querremos trabajar mucho, hacer una carrera, hacer no sé qué, o tener frustración porque no he hecho esto o porque no he hecho lo otro. Claro, ahí empiezan a salir esas frustraciones también de mayor, sí. de cómo nos han llevado de pequeños. Yo tengo la suerte que yo creo que de pequeña era bastante pausada y calmada y no me metieron mucha caña con lo de hay que hacer cosas, ¿no? Sí que antes tampoco era así, ¿eh? Sí que he sido ahora. me he sentido más solitaria por tener unos padres que no han podido estar en mis emociones y en los juegos, sobre todo en el jugar, ¿no? En el tener unos ratitos de compartir, hacer unas manualidades, hacer un baile, salir a mirar las hormiguitas, ¿no? O sea, esos espacios donde conectas con tu hijo o tu hija y os podéis entender. Y solo con una mirada, con una risa, ya es suficiente. O sea, luego cuando ya sea mayor ya tendrá la capacidad y las posibilidades de poder crear y ser lo que quiera ser, ¿no? Pero esos momentos de pequeños es que no van a volver. Y además los recuerdas, los retienes en tu memoria. Sí, sí. Porque si son total. de calidad, al final, aunque sea lo que tú dices, ir a buscar hormiguitas, pues lo recuerdas. Y eso es al final lo que tú te quedas cuando te conviertes en adulto, ¿no? Esos ratitos o esas risas con papá y mamá, pues no sé, tirándonos cojines en el sofá, ¿eh? Pero eso falta, desgraciadamente, en la familia de hoy en día por esto, ¿no? Por cómo vamos, por el movimiento social, vamos siempre para arriba y para abajo, no tenemos ni para nosotros. Al final, eso también me recuerda a que con las familias, sobre todo el mensaje también que les doy es, si tú al final no te estás cuidando, ¿dónde está tu ratito? ¿No? Yo siempre, sobre todo me vienen más mamás que papás, todo hay que decirlo, ¿no? Pero bueno, los papás también me los quiero mucho, ¿no? Es aquello, todos son bienvenidos y si no vienen yo los rescato. ¿Cuándo viene tu papá? ¿No? Pero cuando, sobre todo con las mamás, es una mamá que se cuida, es una mamá más feliz. O sea, vamos a encontrar ese ratito para ti. Que no tengo tiempo, Susana. Vale, en la semana no puedes apuntarte a algo, pero seguro que puedes darte la vuelta a la manzana, seguro que puedes estar un ratito al sol en un banco, pues algo. Pero el no puedo al final, ¿no? También nos lo metemos como el no puedo y luego te das cuenta de que si tú piensas, seguro que hay algún ratito, ¿no? De bienestar. Total, pero sí, ahora ¿puedes decir algo? No, dale. Hace como, a mí me conecto con la maternidad desde cero, Sí. ¿no? Como que te abducen las hormonas también y estás en ese impasse de tienes que dejarlo todo de lado a estar plenamente por ese pequeño ser que ha venido ¿no? Y estar ahí. Y yo recuerdo llamar a la partera, doula, ¿no? Mi acompañante, la mujer que me acompañaba, una mujer súper sabia. Y en ese momento decía, es que, yo hice lactancia natural y para mí fue un infierno, así fue. Y tuve muchas mastitis, muchas infecciones, a nivel hormonal lloraba mucho, o sea, claro, toda esa frustración de no poder estar, dando de mamar bien y muchas historias, ¿no? Y aunque me he ido un poco del tema pero también ese estrés, sí, ¿no? Que llevas y el no tener tiempo para ti. ¿No? Ahí lo uno con lo tuyo. Estaba ahí transmitiendo y lo primero que me dijo esa señora cuando la llamé, porque es de Tenerife y no nos veíamos, nunca nos hemos visto en persona, ha sido muy curioso nuestra relación, me dijo, sal a tomar el sol, que tu marido, tu pareja, coja al bebé, esté un ratito
sal a tomar el sol y tómate algo por ahí, date un paseo. Y ya no solo con la lactancia, ¿no? Que es un momento muy, pues muy denso y te pierdes ahí y todo eso. Y es verdad, tienes que tener Pues tiene muchos temas para qué hablar, ¿eh? ese Sí, espacio. y de hecho a mí me gustaría sumar con algo porque creo que es algo que no se habla mucho y pasa mucho y me gustaría traer la perspectiva también del hombre y del padre. Sí. Y creo que muchas veces, en muchos casos, no digo que sean todos, lo que sucede es que la madre nunca termina de darle el espacio al padre, nunca termina de confiar en el padre, siempre termina queriendo controlar todo. Y como padre y como hombre, eso es muy frustrante porque los padres modernos hoy en día hacemos un montón de cosas. Yo recuerdo con mi nena cuando era pequeña de darle el biberón yo, de sacarla a pasear yo, de llevarla a la guardería, de ir a recoger a la guardería. Y en muchas situaciones la mujer, la madre, no permite que el hombre ocupe un rol más importante porque supongo que estarán configuradas así de muchos años, de muchas generaciones, de creer que tienen que hacer todo, de creer que las cosas no se van a hacer bien si no las hacen ustedes. Entonces empieza como un círculo medio vicioso que es, no, deja, yo hago todo, luego estoy agobiada y luego dices tú no haces nada. Sí. Y empieza una secuencia que creo que eso pasa en muchas familias y es causa de muchas separaciones. Entonces, Sí, también. creo que es importante también concientizar a todas las partes. Recién cuando hablaba se me venía esto, ¿no? De Sí. cuando un árbol está enfermo, no en todos los casos, pero lo más probable es que el problema esté en las raíces y que haya que curar las raíces. No en todos los casos, pero creo que nosotros como adultos tenemos que revisarnos, tenemos que revisar bien. Totalmente, sí. ¿Qué estamos haciendo? ¿No? ¿Qué estamos creando? Porque vos decías, yo luego cuando soy un niño que hace muchas actividades extraescolares, que opino exactamente lo mismo que ustedes, luego no es que como adulto quiere seguir trabajando o trabajar mucho, es lo que conoce, es lo que es lo que nos enseñaron, porque nos enseñaron que para ser felices tengo que saber inglés, tengo que tener un buen trabajo, Sí. Al final, ¿qué perseguimos todos? ¿Qué perseguimos todos los seres humanos? ¿Qué queremos? Ser felices. Ser felices, estar en paz, ¿Y cómo es? ¿Cómo son felices nuestros hijos? pues que los veas, que estés presente, que los reconozcas, que los abraces, que los ames. Que estés ahí en el momento que ellos necesitan que tú estés. Sí, acompañarles en cada emoción y no quitarle la oportunidad de no poder sentir, porque todas las emociones, yo siempre digo, son importantes. No hay emociones buenas ni malas, no hay emociones negativas ni positivas. Hay emociones más agradables, yo siempre digo, ¿no? A los niños, o menos agradables, pero todas son importantes. ¿No? Y transmitírselo, ¿no? La educación emocional al final también tiene que ser, bueno, desde el vientre materno, ¿eh? Al final, lo que decíamos, que esto es muy profundo. Claro. Al final es desde el vientre materno mismo, cuando tú ya te tocas la barriguita, cuando tú ya, pues todo esto de la maternidad, al final también. Sí, pero sí que lo que ha dicho Juan de lo de los padres me ha parecido muy importante porque yo este año también lo que tú decías de que viene de atrás, ¿no? De cómo nos han enseñado, sí que es cierto, porque me has hecho recordar cómo ha sido mi madre con mi padre, cómo era la familia y así, y sí hay esa parte de historia en según quién, o sea, siempre hay excepciones, ¿no? Pero sí que esa parte de, pues claro, la madre es la que lleva todo lo de la casa, yo tengo que hacer, ¿no? Y al final como que ese yo se ha quedado ahí instaurado en el cerebro. Y yo he visto muchas veces a eso, ¿no? A anular la parte masculina de la pareja. Y yo inconscientemente lo he hecho a veces en la pareja también. Pero yo es lo que sí que tengo con David, con mi pareja, mi marido, pues nos conocemos hace muchos años y hemos pasado por esa parte también. Pero al final es verdad que nosotras tenemos que soltar y confiar en nosotras, las mujeres que creemos que ellos no pueden, por cierto, o sea, no todas, no hay que generalizar, que ellos sí pueden y que tienen su papel y que tienen su función y que es maravilloso compartir una crianza entre dos, en de que yo te apoyo y más que cuando uno está mal y ve que no puede, como eso que os contaba me vino la mujer y yo no era consciente que tenía que dejarle el bebé a mi marido y me dijo, dije, puedo hacerlo.
qué guay, puedo ir y no pasa nada, ¿no? Porque viene la culpabilidad también en todo esto, ¿no? Hay una parte como la parte de la mujer, ¿no? De sentirse culpable de que va a abandonar a los hijos o va a abandonar algo. Sí, el cuidar al final es lo que decíamos, nos viene ya de cultural, social, la mujer tiene que cuidar, ¿no? Y estamos diseñadas para ello. Y cuidado con eso, porque no. Y al final todos podemos cuidar y cuidarnos. Total, pero sobre todo también entender que a pesar de que todos podemos cuidarlo, vamos a hacer de maneras diferentes. La mujer va a cuidar con una sensibilidad diferente a la que puede cuidar un hombre. Entonces, entender eso es importante. Trabajar, porque yo no soy ningún profesional ni nada, pero creo que si la intervención a hacer en una familia puede ser esa, también puede ser que los padres entiendan sus formas de hacer las cosas. No pretender que el otro las haga, o no creer que como el otro no lo está haciendo de la manera que yo espero, lo está haciendo mal o no está siendo amoroso, no está siendo cuidadoso. Porque por ahí un padre tiene una... Dejo que el niño o la niña haga. Y la madre está como, ay, que se va a caer, ay, que no, ay, que lo dejaste solo mucho tiempo, ¿cómo puedes? Eres mal padre. No lo dejé. Yo conscientemente lo pude o la pude haber dejado sola o solo a propósito. Porque tiene que ser así. Y cuando la mujer no entiende eso, o cuando el padre tampoco entiende que a veces la mujer tuvo a la criatura 9 meses adentro, o sea, tienen otra conexión también, hay que entenderlo eso, ¿no? Entonces, cuando hay un desentendimiento entre los padres, ahí empiezan los problemas en la familia. Entonces, creo que eso es un tema a tratar también. Sí, la comunicación y el trabajo en equipo, al final. Porque cada padre y madre tiene su rol y puede exactamente tener sus ratitos y su modelo de crianza. Lo que pasa es que hay que ir a la una. Esto también es importante, ¿no? Lo que decías antes. Puede ser motivo de muchas separaciones hoy en día y que también por eso me vienen al final los niños al centro, ¿no? de psicología al final. Porque pues lo están pasando mal porque sus papás se van a separar o ya se han separado. Y también el transmitirle esto a los niños, el cómo tienes que transmitir que bueno, pues los papás no son felices juntos, serán más felices separados, pero serán amigos. Esto no quiere decir que te dejamos de querer, que tú no tienes la culpa de nada, ¿no? En transmitirles sobre todo esto, ¿no? Y que cada uno, pues exactamente puede aportar su granito de arena porque da igual que seas padre o madre, que seas, ¿no? El género, al final da igual, somos todos personas y yo creo que un padre, al final quiere lo mejor para sus hijos, ¿no? Y sí que es verdad que el trabajo en equipo, ir a la una, el no desautorizarse delante del niño, todo eso son pautas tan importantes que suelo transmitir, que luego al final hay momentos de todo, ¿no? Pues lo que decíamos antes, al final somos personas y en algún momento pues también podemos estresarnos nosotros, perder los papeles en el sentido de que se nos puede escapar un grito. ¿Por qué? Porque llegamos hasta donde llegamos y no pasa nada, ¿no? Lo importante es hacerlo lo mejor posible con amor, ¿no? Lo que decíamos. Que el niño vea, ¿no? Que sus padres, pues un poco es el trabajo en equipo y que van a la una, ¿no? Sí, total. Yo porque me vienen más cosas que explicar, pero por no sacar más temas, ¿no? Pero al final estamos como, es muy importante pues lo que decimos, el sostén de que si queremos una crianza sana, ¿no? De la pareja, los cuidadores o el cuidador, ¿no? Porque esté ahí presente y que esté a la una si es un equipo o si está solo, ¿no? También están los monoparentales. Sí. Y que esté ahí presente, ¿no? Porque al final cuando trabajamos de a dos, al final si no te has revisado cómo estás tú, tus emociones, cómo estás, al final vas a acabar tirándole al otro, ¿no? Todo lo que no estás viendo en ti porque el otro lo está, ¿no? Al final es como un espejo, ¿no? Que te estás viendo en el otro lo que no eres capaz de ver en ti, ¿no? Y yo, hay una palabra que me gusta mucho que es la responsabilidad, o sea, hacerme responsable de mis propias emociones, ¿no? Como hacerme responsable de lo mío. Y lo tuyo, pues lo puedo ver y lo puedo entender. Pero si yo me hago responsable de lo mío, seguro que este problema no va a surgir. ¿Sabes? Porque yo me estaré viendo y te podré ver a ti, ¿no? Pero en el momento que no nos estamos viendo a nosotros, claro, es que eso, al ser padres te mueve
las sombras y los cimientos de todo, ¿no? No hay un manual que y te no hay diga, un manual, eso siempre ¿no? se dice, ¿no? Al final es verdad. Y yo recomendaría ir a terapia, por favor. Tener un compartir. ¿Te gustaría, porque Rebeca, mueve. poner un ejemplo de hacerse responsable? O Sí, porque claro, ¿no? La responsabilidad es como la palabra responsable. Es en el momento que yo me hago responsable de... ¿cómo te diría? Es que a ver, ahora lo he dicho así con un poco al aire. Un ejemplo que te haya pasado con tu propia hija, quizá, ¿no? Alguna situación. Un poco, mira, no, la discusión, por ejemplo, con David, a lo mejor, de que lo que tú haces o lo que yo hago, ¿no? Porque a lo mejor estoy como, o sea, la rigidez que estábamos hablando, ¿no? De decir, es que yo quiero hacer las cosas de esta manera y tú las estás haciendo de otra. Y el otro, ¿no? Mi pareja en el otro caso, me dice, pero es que yo lo hago de esta manera y tú estás así, ¿no? Y estamos ahí como en la discusión. Y yo ahora en ese momento, cuando me pasa muchas veces, que lo escucho, y el tema es escuchar también. Y decir, pues a lo mejor tienes razón. A lo mejor yo estoy demasiado rígida en este nivel y me hago responsabilidad porque a lo mejor te estoy tirando a ti, que yo me siento frustrada porque no soy capaz de hacer mis cosas y entonces como llegas tú y haces lo que quieres con la crianza y no sé qué, pues yo me siento mal porque no puedo hacer lo mío. O te vas tú, haces el horario, te vas al gimnasio, vas a hacer tus cosas, ¿no? Y yo me quedo aquí con los niños. No, hablar. Pues no, o sea, lo que yo hago también con mi pareja es hablar, oye, nos miramos los horarios, sí. Y cuando yo me he sentido así, le he dicho, es que me jode mucho, perdón que diga la palabra, me jode mucho que te vayas al gimnasio, ¿sabes? Y yo me quedo aquí. Y al final es un tema de comunicación porque él me ha dicho, pues dímelo, dímelo y buscamos decir un horario, ¿no? Pero al final yo me hago responsable de eso, no se lo tiro, ¿no? O sea, se lo he dicho de una forma, lo he expresado de la forma que he podido y hemos llegado a un entendimiento, pero muchas veces las parejas no llegan a ese entendimiento, están con joder, que este no sé qué, o esta no sé qué, y no se habla, ¿no? No se llega a ese... Lo del escuchar que decías es muy importante y expresar cada uno cómo se siente. Hay momentos en que dices, no sé si ha servido mi ejemplo. Sí, ¿cuándo hablo yo de cómo me siento a mi pareja en torno a la crianza, ¿no? Que un poquito es lo que estamos hablando, ¿no? También, pues hay que buscar ese momento para poder transmitir, oye, pues yo me siento incómoda en esto, vamos a intentar cambiarlo porque tal y como estamos haciendo, ¿no? Ahora mismo esto con nuestro hijo, nuestra hija, pues ahora mismo no me estoy sintiendo incómoda, pero sentarnos, aunque sea 5 minutos, lo que sea, lo que necesitemos, pero hay que buscar eso y eso es lo que estamos hablando hoy en día también, ¿no? Que no hay momentos de relax en familia, hay muy pocos, al final es todo eventos, ahora tenemos un cumpleaños, ahora tenemos que hacer esto en familia y hay muy pocos de sentarnos y decir, pues no hacemos nada, nos miramos a los ojos y a ver qué surge, no, pero no hay ese momento, o hay muy poquitos, no quiero decir que no haya, ¿no? Pero hay muy poquitos de transmitir, es decir, vamos hoy a ver cómo nos sentimos, ¿no? No es aquello de, pues, cuando llegas del cole, ¿cómo te ha ido el cole? ¿No? La típica pregunta de, ¿cómo te ha ido el cole? Pues bien, como siempre, es que al final nos van a decir eso y nos van a decir lo que queremos escuchar, pero no vamos a profundizar en las emociones, no vamos a saber realmente cómo se ha sentido nuestro hijo, nuestra hija, porque no nos hemos o nosotros centrado. Mismos, exactamente, ¿no? Si no reconocemos las nuestras, ¿cómo nuestros hijos las van a reconocer, ¿no? Ellos mismos. Sí, también para mí es importante que a veces los niños no son tan de hablar como los adultos, ¿no? Creo que los adultos tenemos una necesidad de expresarnos, porque somos adultos y porque ya estamos con las capas hasta arriba, pero a veces los niños no les interesa hablar sobre cómo les fue en el colegio. Los niños simplemente quieren estar ahí, jugar y ya está. Y muchas veces eso, a veces, por algunas de las dos partes, ya no quiero ponerme en contra de ninguna madre ya, algunas de las dos partes es como, pero tú nunca le preguntas a tu hijo o tú no preguntas qué comió, si está bien de salud. Le hablas de tonterías. Y por ahí, en ese hablar de tonterías está la conexión con la criatura. En ese hablar de tonterías, que por ahí para uno son tonterías, pero simplemente son jugar, compartir, mirá el dibujito este que hice. Y de repente se genera una sinergia, una conexión, pero por ahí se puede... entonces eso creo que es importante. Y también otra cosa que quería también hacer hincapié sobre lo que estabas diciendo antes, que me parece que es súper interesante, es en la comunicación,
para mí lo que yo he aprendido es siempre hablar de uno. Si yo hablo de mí, no me lo puede rebatir nadie. Yo no te puedo decir, me siento de esta manera y tú, no, está mal, tú no te sientes así. Nadie te puede decir eso. Yo me siento frustrado. Y eso es lo que decías vos de reconocer la responsabilidad. Yo me siento frustrado y sé que por ahí estoy equivocado, pero me siento frustrado. Entonces, ¿y por qué te sientes frustrado? Y me siento frustrado porque por ahí yo espero esto de ti. Y yo espero esto. Y ahí es donde, cuando uno habla de uno, ya la comunicación cambia, ya no se pone en la defensiva el otro. Entonces creo que eso también es importante y que luego lo he aprendido con muchos años también de terapia y es una buena herramienta también. Sí, te abres totalmente, ¿no? Cuando tú expresas de forma natural, al final las emociones claro, pero son naturales. No agredes al otro. Estoy hablando de mí y cómo me siento. Si me quieres acompañar, bien, ¿no? Si me quieres ayudar, porque te estoy diciendo cómo me siento. Sí, el empatizar, que también es muy importante. Sí. ¿no? El trabajar la empatía. La compasión. Lo trabajo mucho también, la empatía. La asertividad es una de mis palabras también, que a veces niños chiquititos, ¿pero qué es la asertividad? La asertividad, yo siempre digo, es decir lo que siento y lo que pienso, pero sin ofender al otro, de manera muy resumida, ¿no? Entonces puedo decir todo lo que... Digo, pero el cómo también, cómo lo decimos, ¿no? Pero el ser asertivo, ¿cuánto nos ayuda? Y que los adultos muchas veces, bueno, es que da igual que la edad que tengamos, al final los adultos nos cuesta mucho ser asertivos. Incluso cuando somos madres, ¿no? Cuando llega un bebé, la familia... ¿Qué haces? ¿Qué dices? Y también te sientes eso, culpable, incómoda, pues hay que aprender las herramientas de cómo ser lo más asertivo posible para que tú, ¿no? Ese sentimiento de culpa, pues eso, no aparezca o aparezca lo menos posible al final, porque es que si no, el entorno no va a ser saludable o no va a ser lo más cálido para tu familia o para tu hijo, para tu hija, ¿no? Sí. Eso también es profundo, ¿no? ¿Y cómo ser asertivo con la familia? ¿Cómo ser más asertivo? A mí se me vienen ejemplos porque también, bueno, hace recién, ¿no? Son 2 añitos de mi hijo, he sido madre. Pero claro, lo que tú no quieres tampoco crear ese entorno de mal rollo. ¿Cómo ser asertivo? Al final tienes que mirar dentro de ti cómo te estás sintiendo y intenta transmitírselo al otro si hay algo que te está incomodando. Yo esto lo he aprendido también con los años y no por ser psicóloga. Al final soy persona, soy madre, me equivoco. Quiero decir que no tiene nada que ver en ser psicóloga. Claro que tengo más herramientas, pero también tengo mis inseguridades, también tengo mis ansiedades. Y el tema de la asertividad, pues me ha costado mucho, ¿no? El poder decirle, pues no sé, por ejemplo, a lo mejor hablo de mi madre, mejor que no hablar de otra persona, ¿no? Que pues decirle, mamá, pues a lo mejor pues, esto lo estamos intentando hacer de esta manera. O por ejemplo, con la lactancia, que es un mundo que eso daría para otro podcast, es muy delicado y a mí eso me da mucho respeto hablar de la lactancia. Yo todavía sigo dándole estupendo. pecho, todavía sigo dándole. Entonces, claro, esto es tan delicado. ¿Cómo le dices a tu propia madre que tú quieres seguir dándole? ¿No? Pecho, no, es que todavía, pues, ese comentario de, uy, pues ya eres muy grande, más tetita, pero si la tetita ya está, eso, ya no eres bebé. Bueno, es que no se trata solamente, o ya no alimenta, no se trata de que no alimente, claro que alimenta todavía a los 2 años. Quizás no como al principio, pero claro que sí, se trata del vínculo, que es lo que también, la esencia de lo que estábamos hablando, ¿no? El vínculo con tu hijo, lo que le transmites. Al final es un momento compartido, ¿no? Tú estarás de acuerdo cuando también, ¿no? Es un momento compartido. Bueno, eso es un momento más, pero también no quiere decir que si no das lactancia, porque hay muchas mujeres que pues no han podido y también es un tema muy delicado porque a lo mejor han querido y no ha podido ser, ¿no? Porque si, lo de la mastitis, por ejemplo, que comentabas antes, es algo muy duro. Muy duro. Y entonces también es un duelo para ti porque tú querías algo, pero bueno, quédate con que tú al final has hecho lo que has podido y si tú estabas sufriendo... Bueno, ¿no? Es que hice 2 años y medio de lactancia luego. O sea, sí pasé las mastitis, pasé todo, pero... Bueno, pues eso lo conseguiste al pero final. No todas las mujeres... Eso es lo que estamos hablando. No todas las mujeres lo hacen. Pero al final ese sentimiento de culpa, pues que desaparezca porque tú has hecho todo lo que has podido. Y si tú estás sufriendo, pues haciendo una cosa, pues es preferible dejarlo. Y hay otras maneras de dar amor, ¿no? Hay otras maneras de hacer vínculo. Pero esto, por ejemplo, de cómo ser asertivo y comunicárselo al otro o a un médico. Que muchas veces el médico antiguamente, ¿no? era una eminencia. Todo lo que decía el médico, igual que los curas, ¿no? En las iglesias, todo lo que decían tenías que respetarlo. Te pareciera bien o no,
ostras, si yo voy a un médico, ¿no? Y a lo mejor yo pues he tenido algún tipo de virus, ¿no? Por ejemplo, y me están recetando algo y yo digo, porque me ha pasado, ¿no? Digo por experiencia propia. Ahí la asertividad, ¿no? Que no me quiero ir del tema. Yo digo, pues estoy todavía dando, ¿no? Dando pecho, estoy con la lactancia, que un médico que se supone, ¿no? Que en el siglo XXI, o sea, a ver, que te diga, ¿y por qué le estás dando pecho? Pero si lo que le estás dando es agua, para eso le das un vaso con agua. Se te caiga el mundo encima de decir, ¿cómo es posible que todavía haya ¿no? este tipo de personas, que yo no sé cómo llamarlo, ¿no? Porque esto me enfada, ¿eh? No quiero tampoco, no quiero ahora, pero me hierve, ¿no? Porque no es posible. O sea, que un médico me está diciendo esto y al final la asertividad está en mí, y antes de finalizar la visita médica le dije con todos mis respetos, me levanté. Además estaba con mi suegro al lado, que le causó un poco de vergüenza, pero vergüenza. Bueno, al final yo tuve que decirle, pues esto, ¿no? Me parece, ¿no? que el tema de la lactancia es algo muy delicado, y decirle a una madre, ¿no? que no sirve, o que no le estás alimentando, o que le estás dando agua, es ofender, ¿no? Pero no solamente a una madre, sino pues esto, a todas las familias, incluso a la persona, ¿no? Y creo que lo podía haber dicho de otra manera, doctor, digo, porque esto pues no es lo más correcto, ¿no? Decirle a una madre esto. Ah, bueno, y entonces se quedó como reflexionando, pero al final no me dijo nada y yo me marché, ¿no? Y se me quedó esa espinita. Lo que pasa es que yo creo que, claro, un médico tiene una visión un poco más científica. Creo que cuando, no tengo ni idea, pero supongo que él quizá por su formación científica piensa o sabe que por ahí no tiene tantos nutrientes. Él no tiene la visión de la conexión con... Pero sí lo tiene, perdona, sí lo tiene. Al final, si tú buscas información, perdona que te interrumpa, yo también soy científica, ¿no? También tengo mi parte, pues esto, ¿no? Más espiritual, pero también soy científica, porque realmente pues al final me he formado en psicología, y depende de qué tipo de psicología pues te hace ver un poquito más por la ciencia. Pero es que además está demostrado, si tú te pones ahora no es el tema, ¿no? Pero si tú te pones a buscar, al final, claro que sigue alimentando. Pero ya no era eso, porque a mí me podía haber recetado, hay medicamentos al final que no afectan en la lactancia, pero es el comentario, es el hacer sentir lo que decíamos, culpabilizar a una madre como que lo ha hecho mal, uy, pues lo estaba haciendo mal, ¿cómo estoy dándole todavía pecho a mi hijo? Uy, qué mal lo estoy haciendo, ¿no? Si usted me lo está diciendo, a lo mejor tiene razón, no. O sea, que está demostrado científicamente, al final, que sigue alimentando. Además, es que, claro, esto no lo he dicho, pero yo cuando salí de ahí, yo como también tengo la mente muy inquieta, pues al final también me muevo mucho en este mundo, ¿no? De la lactancia, de las doulas. Yo tuve una doula, yo tuve una asesora de lactancia, contacté con mi asesora de lactancia y mira lo que me ha pasado, Virginia. ¿Qué te ha pasado, Susana? Mira, me ha pasado esto. Que es el patriarcado, que no sé qué. Dice, sí que alimenta y ya sabes. Sí, y al final, es que es esto, ¿no? Infórmate primero, por más profesional que sea. Yo por eso soy muy delicada en decir ciertas informaciones. Primero infórmate. Bueno, al final, ¿no? Al final un poco, o sea, cuando salimos al mundo por desgracia nos vamos a encontrar personas así. Sí, pero es que esto me dolió mucho, perdonar, ¿no? ¿eh? Claro, y personas así que te destacan, ¿no? A mí, ¿no? Eso me llega a decir eso también y me saca de... Sí. Me lo como. Yo siempre digo me lo como. Cuando es algo que me llega al alma, ¿no? O sea, como es un... Claro, porque es un instinto. Estás hablando con una loba ahora mismo que quiere dar de mamar a su cachorro. O sea, estás diciendo que la comida no es suficiente, por favor. No, que es agua. Y o sea, además el cómo. O sea, te como. Sí, yo mantuve todo hay que decirlo, pero mantuve la compostura. O sea, sí. Sí, no, pero lo exagero, ¿no? Lo llevo a la parte, ¿no? Pero al final, volviendo a la autoestima, ¿no? Al final lo que tenemos es como saber que te puedes encontrar gente así en el mundo y tener, o sea, si una persona, si alguien, o sea, si tenemos claro, volviendo a los niños, ¿no? Si tienes claro quién eres, cómo eres, lo que te gusta y tu verdad interna, o sea, te comes a ese señor. Con buenas palabras, ¿no? Pues o sea, al final siempre desde el buen lugar, ¿no? Pero sabes, y a lo mejor ni te afecta, ¿no? Porque sabes que lo que está diciendo esa persona es su verdad, su teoría y que tú sientes realmente dentro que eso no es cierto y que, bueno, que será, pues no, nos ha hecho responsable de
no sé qué tendrá ese señor, su narcisismo, su patriarcado o lo que quise Que ya no fue rabia por ¿no? mí, Que se Rebeca, quiera al final decir, ¿no? fue por las madres que puedan Claro, encontrarse, claro. porque yo lo tenía muy claro, pero fue la rabia de jolín, Sí, y si sí. viene otra mamá que sí que está vulnerable, ¿no? Que además muchas veces también está, esto no se ha hablado, pero también está la depresión postparto, ¿no? De que también, Total. entonces, imagínate que ese señor, pues, ¿no? Se encuentra con una madre así, vulnerable, que a lo mejor, pues esto, está en depresión o tiene una baja autoestima. Jolines, ¿no? Pues a mí, ¿no? Pues yo enseguida lo tuve claro y a mí en eso ya no me afectó. Sí, pero seguro Pero que las y 10 las demás mujeres que mamás, fueran detrás... exacto, eso es lo que, por eso es mi rabia, ¿no? Decir, ¿qué puedo hacer? ¿No? Y, evidentemente ya no ir más a ese señor, ¿no? Pero claro, fue algo como, ostras, que sigue pasando esto, ¿no? Y eso, encontrar autoestima de la mujer, de cómo estás haciendo las cosas, de cómo crías a tu hijo, que esto antes no se hacía y ahora son cosas muy modernas, ¿no? Bueno, y no me voy a entrar en temas porque también está el tema, ¿no? de poder pegar una colleja, o estirar las orejas, cosas de estas que dices, pero ¿cómo es posible, no? Que todavía se siga dando. Claro, esto no es al final lo que queremos para un mundo mejor, ¿no? O la crianza para esos seres del futuro, ¿eh? que van a permanecer en este mundo cuando nosotros no estemos, ¿no? Seres del futuro y del presente. Sí, Porque ya son. sí, ya Eso está. es algo importante que yo también me lo he cuestionado y me lo he planteado, y es como nosotros los adultos tenemos la tendencia y la creencia de que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Pero si uno se pone a pensar, ¿qué le vamos a enseñar? A vivir, a ser más vida, si son más vida ellos que nosotros. Mm. Ellos son más puros, ellos viven, nosotros deberíamos aprender de ellos. Lo único que le podemos enseñar es una experiencia sola de vida totalmente subjetiva y creemos que es la verdad absoluta. Yo lo único que tengo que hacer con un niño o una niña es que no meta los dedos en el enchufe, Ujú. que no cruce la calle, pero simplemente porque es el mundo que nosotros hemos creado y tenemos que protegerlos del mundo que hemos creado. Sí. Entonces, enseñarles que seres del futuro, ¿por qué? No es que te esté contradiciendo, No. sino que me hace pensar, ¿no? Ya hoy son maravillosos, son completos, igual que nosotros, y creo que ahí es donde está el cambio, ¿no? Porque cuando uno dice darle una colleja a tu hijo, estás violentándote contra otro ser, que no es tu hijo, es otro ser. Y no hay derecho de eso. Pero como somos padres, creemos que le tengo que dar una colleja para educarlo. ¿Para educar qué? No me gustó lo que dijo, no me gustó lo que hizo, ¿por qué no me gustó? Ahí es donde entra a hacerse responsable uno de... Pero bueno, es un tema también... Sí. Pero cuando decías del futuro, yo me refería también Sí. a que al final que ellos, ¿no? Se van a quedar cuando nosotros marchemos. Y aunque sí que es verdad que ahora mismo, ¿no? Están presentes, están ya aprendiendo, ¿no? Y están ya, pues esto, forjando sus personalidades, de lo que quieren, pero ¿qué mundo al final les vamos a dejar, ¿no? También esto me viene al tema también otra vez de tu libro, ¿no? Hay un capítulo que habla de cómo amar a los seres vivos, ¿no? No solamente a las personas, sino a los animales, a la naturaleza. Si no les enseñamos eso, y con el estrés social que hay, ¿no? Y tanto movimiento, al final no somos conscientes de que lo bonito, pues a lo mejor es esa hoja que está creciendo, ¿no? Esa planta. Exacto. Que, ¿no? El mundo, por eso decía seres Sí, futuros, porque al final es lo que queremos dejar, y claro que queremos un mundo mejor, por eso intentamos, ¿no? Que aprendan, pero es verdad que ellos por sí solos ya están aprendiendo y ya aprenden de ti, aunque tú no les enseñes algo, al final lo que decíamos, tu reflejo, ya están aprendiendo en cómo sus padres dicen según qué cosas, cómo, ¿no? Cómo se manejan. Entonces es eso, ¿no? Al final dejarles que ellos también exploren, pero con conciencia, ¿no? Ayudándoles, acompañándoles. ¿No estás de acuerdo? Sí. Sí, es que escuchándoos Sí, ahora no. este final, ¿no? Parece un final ya. Me parece como un cierre hasta porque decíamos, no sabemos cómo bueno, presentarnos, ¿no? Como Sí. con claro, el cuento, o que yo hago los cuentos y todo es psicóloga y tal. Y ahora que estás diciendo esto y me estás llevando al final del cuento, en este momento de toda la conversación que hemos tenido aquí con Juan, me parece muy bonito porque el cuento realmente trata de eso, ¿no? Empieza con una niña sola, con su relación con ella y con la relación que ha tenido con sus padres o no ha tenido, que no está implícita en el cuento, ¿no? Y cómo ella se tiene que ir queriendo a ella misma, cuidando a ella misma, haciendo ella misma, viéndose a ella misma, para poder luego poder hablar con el otro,
interactuar con los otros, poder comunicarse, ¿no? Poder Amar. y amar, al otro. y exacto, Sí. tener esa empatía. Y luego ahora al final, ¿no? Que es que, claro, si no tenemos todo eso, ¿no? Si no podemos conseguir, pues, ¿no? Tener estas conexiones, ¿cómo vamos a apreciar el cuidar a los animales, ¿no? Como pues los que son más sensibles, ¿no? Las personas vegetarianas, el veganismo. Estas personas pues son muy sensibles a la naturaleza, a el conectar con... Yo no lo soy, y tengo esa sensibilidad, ¿no? Pero soy consciente de ello, de esa sensibilidad. Y cómo vamos a cuidar un planeta, ¿no? Que ahora estamos con todo el tema de la contaminación y millones de cosas, ¿no? Que están pasando. ¿Cómo vamos a empatizar con todo esto si no tenemos ese origen, ¿no? esa base, ese árbol, ¿no? Bien enraizado, que también hemos nombrado, ese árbol? Un poco viene todo esto, no sé. Bueno, me parece muy bueno terminar por el principio y empezar por el final. Exacto. Como ha sido este podcast, que ha sido totalmente no preparado, pero a la vez creo que fue muy espontáneo y muy, muy, muy lindo. Entonces, bienvenida Rebeca, bienvenida Susana. Creo que ha sido una muy buena charla. Creo que hemos tocado muchos temas. Son temas delicados también, entonces al final no sabíamos ni siquiera de qué íbamos a hablar. Solo sabíamos que teníamos una diseñadora chamana, ilustradora que ha hecho libros infantiles. Tenemos una psicóloga infantil. Entonces había muchos temas ricos para charlar y hemos tocado un poco de cada uno. Al final creo que estuvo muy bien. Así que agradecerles por venir. Gracias. También quiero decirles que ha sido para mí un podcast muy especial porque hemos hecho muchos cambios hoy y eso también es movimiento interno, ¿no? de moverse, ¿no? De estar siempre adaptándose a lo que la situación va requiriendo, ¿no? Y no quedarse con yo ya tenía esto, estaba seguro con esto. Bueno. Ha sido espontáneo, totalmente, que teníamos claras cositas, pero ha sido como muy natural. Ha ido saliendo cosas muy profundas que sí que es verdad que quedarán como para otro podcast, quizá. Totalmente, para la mesa redonda. Exacto. Pero bueno, para terminar, si ya han visto el podcast, ya saben que cada podcast termina con un chiste. Entonces, yo soy muy mala para eso de los chistes. Yo no me comprometo. Pueden contar un solo chiste y ustedes eligen quién lo cuenta. Vale, bueno. No, pero si yo no sé, no se me ocurre. El que he contado antes que tenía ahí que traía por el camino. A ver, cuéntalo. A ver, si me sale. Bueno, yo os cuento que, lo he contado antes porque ya venía de, ay, que me pregunte el chiste, que soy muy mala para chistes. Pero bueno, fuera ese pensamiento. ¿Cómo nos hablamos? Cuidado, porque esto también es importante. Sí, por eso digo, fuera ese pensamiento. El hablarse bonito es todo también uno de los mensajes, ¿no? A ver cómo nos hablamos. Sí. No, y para mí es muy especial porque es un chiste que me lo han contado de pequeña, me lo contaba lo tengo como muy presente su voz de mi tío abuelo, que estuvo cuando yo era pequeña, y era andaluz. Mi familia, una parte es de Andalucía, y entonces me contaba, era un cuento muy corto que decía, había la típica María, además se llama María, su mujer, o sea, que es real, y estaba María, que, ay, qué frío que hace, uy, este viento, y dice, Manolo, cierra la puerta, y se escucha a Manolo con la sierra cerrada. Y curiosamente es que se llama así ellos. Buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Bienvenidas cuando quieran, ya saben. Gracias. Muchas gracias, muy agradecida. Siempre también cerramos con un abrazo, pero como somos tres, hacer abrazo de grupo. Pero bueno, bien. Ese me lo quedo,